Sentado detrás de su escritorio, Alexander quería encontrar una manera de usar el diario de administración cuando no estaba cerca de él, trató de quitárselo, pero no pudo levantarlo de la mesa. No creía que fuera imposible, era un inconveniente tener que volver a su cabaña cada vez que quería asignar sus puntos de estadísticas. Comillas sistema no pasó nada. Comillas estadísticas una vez más, nada. Espera. Que estaba escrito en la parte superior de la página así es. Gestión del capitán. Cuando las palabras salieron de su boca, una pantalla transparente apareció frente a él, casi haciéndolo caer. Gestión del capitán nombre Alejandro 20 años nivel 4 estadísticas puntos gratis 9 STR 8,6 Dex 4 fruta del diablo rumble fruitaki ninguno. Habilidades aprendí rápido, hiperfocus. Comillas sí Alexander estaba muy emocionado de ver que sus especulaciones eran correctas. Después de que intentó abrir otras pantallas, concluyó que solo podía llamar a la pantalla de gestión del capitán y nada más, que necesitaba usar el libro de registro para acceder a las otras funciones, incluida la tienda. Cada nivel le daba un punto a todas las estadísticas y 3 puntos de estadísticas gratis que podía asignar a su antojo. Ahora estaba en el nivel 4, lo que no estaba tan mal, pero la cantidad de G que recibió fue poca. Lo más importante en este momento era asignar sus puntos de estadísticas, mirando las 3 estadísticas, no estaba seguro de cómo distribuirlas. Mientras lucha, todas sus estadísticas eran importantes, no puede dejar de lado ninguna. Alexander decidió centrarse en la fuerza como estadística principal y asignó sus puntos. Ahora su fuerza llegó a 13 y su resistencia vitalidad llegó a 8, al final también elevó la velocidad destreza a 6. La misma sensación que la última vez lo golpeó una vez que confirmó su elección, fue casi aditiva. Podía sentir la fuerza aumentando a pasos agigantados, mientras que no recibió mucho oro, pero no podía quejarse, solo las habilidades y estadísticas que recibió fueron una trampa. Ahora cumple uno de los requisitos para mejorar la nave, pero no está seguro de si mejorar la nave primero es mejor o usar el oro para mejorar su fuerza. Sin olvidar que también debería mejorar la fuerza de Robin, debería comprarle una píldora del despertar del armamento, a 300G que funcionará bien con su fruta del diablo. En este momento, Robin es más débil que él, no puede seguir fortaleciéndose mientras ella se queda atrás, no quería caminar por este camino solo. En la información de la tienda se indica que todos los artículos vendidos solo pueden ser utilizados por el capitán y su tripulación, por lo que su tripulación no será solo del tipo Tagalong. Incluso con esa píldora, se requerirá mucho trabajo duro para mejorar el Aki, ya que la píldora solo despierta el Aki en su forma más básica. Sí, primero debería ayudar a Robin. Habiendo concluido sobre cómo gastar el oro, Alexander decidió pasar la página siguiente después de la página de gestión del barco. Vacío, no había nada, en blanco. Tal vez haya cosas nuevas en el futuro, no lo sabía, pero era inútil pensar en eso ahora. Ahora que se había ocupado de esto, era hora de poner en marcha el barco. No era una buena idea vagar sin rumbo fijo en el mar, no donde desapareció un barco de la marina, solo esperaba poder hacer que el barco se moviera. Media hora después, el barco navegaba por el mar. Alexander descubrió que tenía un conocimiento rudimentario de navegar en un barco, que incluía habilidades básicas de navegación, por lo que sus temores de antes eran inútiles, pero eso no fue suficiente para descubrir su ubicación y no creía que Robin tampoco lo haría. Además, era mejor dejarla descansar. Si tuviera suerte, se encontraría con un barco pirata o marino y entonces podría pedir amablemente a su navegante las direcciones. Mientras sostenía el timón del barco y miraba la puesta de sol, Alexander estaba lleno de expectativas para el futuro. XX fin capítulo 5 XXXX pasaron varios días y Alejandro ni siquiera pudo encontrar la sombra de un barco en todo este tiempo. Esos pocos días que pasó el tiempo entrenando junto a Robin, ella le enseñó el combate básico. Debido a sus duras experiencias Robin se había vuelto muy fuerte y ágil, también conocía algunas técnicas de lucha aprendidas a través de la experiencia. Él, cambio, ayudó a Robin a usar mejor su fruta del diablo, aunque no tiene calificaciones para entrenar a otros, pero está en posesión del conocimiento del anime y conocía todas las habilidades de Robin del futuro, y con eso, puede ayudarla a desarrollar su fruta del diablo. Una vez que aprenda aquí y aprenda algunas técnicas de lucha avanzadas, incluso él tendría dificultades para luchar contra ella. A cambio, Robin usó su habilidad para ayudar a Alexander a entrenar y acostumbrarse a su fruta del diablo.
Robin usó su habilidad para hacer brotar varias manos, y usando las armas en el barco, le disparó a Alexander durante mucho tiempo. Le costó mucho esquivar tantas balas, pero con el tiempo su agilidad y reflejos mejoran, mientras que no necesitaba esquivar para nada, pero era una buena manera de mejorar sus reflejos y entrenar su memoria muscular, porque antes su cuerpo puede resistir las balas y desviar espadas, no puede ignorarlas. Si es asesinado por un arma de piedra marina por negligencia sería un final estúpido, sin olvidar que también es posible extender el aquí a las armas. Se sorprendió al ver que su estadística de velocidad-destreza aumentaba en 1, pero pensándolo bien, tenía sentido. Puede mejorar entrenando y eso se refleja en sus estadísticas, que son una representación de su fuerza general. No tenía sentido que sus estadísticas no cambian incluso después del entrenamiento. Mientras entrenaba, también desarrolló una nueva habilidad, creando un campo electromagnético que pudo detener o reflejar las balas disparadas por Robin, pero le faltaba control sobre esta habilidad y no podía controlar la dirección en la que se reflejaban las balas. Esto le dio muchas ideas que necesitaban una gran capacidad de control para ser factibles. Aún así, estaba satisfecho, sabía que su control mejoraría mucho mientras entrenaba, su confianza provenía de su habilidad de aprendizaje rápido. Continuando con su entrenamiento, Alexander y Nico Robin se acercaron un poco más. Cocinaron y lavaron los platos juntos, entrenaron juntos y, a veces, simplemente pusieron una mesa y 2 sillas en la terraza y tomaron el sol mientras leían. La barrera alrededor de Robin era disipando lenta pero seguramente. Alexander sabía que ella todavía no confiaba plenamente en él, pero se hicieron progresos y pudo ver a Robin acercándose lentamente a él. En la actualidad, estaban sentados juntos en la cubierta, cosiendo la bandera que habían elegido después de una larga discusión. No parecían piratas para nada, sino más bien amas de casa. Una bandera blanca con una calavera negra y siniestra en el medio, debajo de ella se cruzaron 2 huesos. No les importaba si todos los piratas tenían banderas negras, no les funcionaba, así que lo cambiaron. Después de algunos intentos y errores, lo hicieron bien. Mirando la bandera ondeando en el viento estaban felices. Este día nacieron los piratas de la nube blanca. Los días fluyeron de la misma manera. El control de Alexander mejoró a pasos agigantados, mientras Robin tenía una mejor comprensión de su fruta del diablo y los posibles caminos futuros. Poco tiempo después se estaban relajando pescando. Esto fue algo que comenzaron a hacer recientemente. Aunque el entrenamiento es bueno, también necesitan descansar y desahogarse. Alexander tuvo una mejor idea para desahogar el vapor, pero no se atrevió a mencionarlo. Alexander miraba fijamente su flotador de pesca como si fuera su enemigo jurado. No sabía por qué, pero el pez lo odiaba. En ese momento lo llamó Robin. Capitán, mire. Ella todavía no lo llamaba Alex, sabía que no era tan fácil. Mirando a Robin y viéndola gesticular con la cabeza, miró en la dirección que ella le indicaba. Era hora. Al ver que el barco se acercaba se sintió aliviado. Era hora de dejar de vagar sin rumbo fijo por el mar. Como sospechaba, una vez que el barco se acercó, pudo ver la bandera negra. Solo esperaban a que el barco enemigo los flanqueara. No había necesidad de hacer nada, ya que su barco parecía caro. Ningún pirata querría hundirlo. Efectivamente, hicieron precisamente eso. La nave enemiga se detuvo a poca distancia de ellos. Justo cuando el barco se detuvo, un hombre barbudo se acercó a la barandilla de su barco, enfrentándose con los brazos cruzados, adoptando el aire de un pirata temible. Detrás de él otros 6 hombres estaban parados con armas y espadas a la vista. Oye mocoso, mira ese barco, debes estar cargado, dámelo y te perdonaré la vida. Y no te olvides de la mujer también, eso es importante, dijo el tipo maloliente. Incluso con la distancia entre ellos y con la ligera brisa, todavía podía oler el mal olor que provenía de él. Alexander tenía líneas negras formándose sobre su cabeza. No esperaba encontrarse con esos idiotas. Los tomaron como presa fácil. Por un lado, son solo un hombre y una mujer mientras tienen la ventaja numérica. Por otro lado, creen que un barco tan llamativo es una presa fácil. ¿No vieron la bandera pirata? No pudo evitar burlarse de ellos. Comillas, ¿qué dijiste? Hueles tan mal que me desmayé por un momento. Comillas, estás cortejando a la muerte. No tomó mucho esfuerzo hacer que el otro lado se enojara de ira. Tenían una mecha bastante corta. El capitán y sus 6 tripulantes les dispararon con sus armas. Al escuchar sus palabras, el tipo apestoso perdió el control. Alexander no sabe cómo alguien puede oler tan mal mientras está rodeado de agua. Tal vez es un consumidor de frutas del diablo y le teme al agua, pensó Alexander con sarcasmo en su mente.
No los mates, necesitamos al navegante. Le recordé a Robin que estaba a punto de hacer un movimiento. Si mataron al navegante, entonces realmente no sabía si llorar o reír. 8 Flip, los brazos se formaron y empujaron a los piratas hacia atrás donde más brazos los esperaban. La pelea terminó en un instante y ni siquiera se podía llamar así. Los piratas yacían de espaldas mientras sus piernas y cabezas estaban fuertemente agarradas. La razón por la que Robin estaba huyendo no es porque sea débil, sino porque el gobierno mundial la quiere muerta. Si ella expone su paradero, gente poderosa vendrá tras su cabeza. Al comprender que simplemente golpear una roca con un huevo y al ver el poder de un usuario de la fruta del diablo, los piratas comenzaron a suplicar misericordia en un instante. No eran muy diferentes a los piratas en su mundo anterior, su fuerza no era alta. Alexander rodeó a Robin con un brazo y, utilizando un campo electromagnético, volaron suavemente hacia la nave enemiga. Ignorando sus súplicas, habló con frialdad. Contaré desde 5, si no me dices quién es el navegante de tu barco, dejaré que mi amigo te rompa el cuello. Sin dejarles tiempo para pensar, empezó a contar. 5 es el, detente, es el ese es el, a mi izquierda Alexander ni siquiera terminó de decir 5. Y todos señalaron con la barbilla a un tipo flaco. Bien, gracias por tu colaboración. Asintiendo con la cabeza, Robin se movió hacia el chico flaco mientras Crack se podía escuchar el sonido de huesos rompiéndose. Al final, con la ayuda del flaco lograron entender su ubicación actual. Después de discutir con Robin, pusieron rumbo a Cano Country dejando atrás 7 cadáveres. Fin capítulo 6. La principal razón por la que pusieron rumbo al país de Cano fue Nami. Como cartógrafo y navegante de gran talento, Alexander tuvo que reclutar. Incluso si solo tenía 14 o 15 años ahora, no se puede ignorar su talento y madurez para su edad. Fue capaz de trabajar más duro que incluso un adulto, tratando de acumular 100 millones de belly para liberar a su ciudad natal de los piratas de Arlong según lo solicitado por el trato que tenía con Arlong. Dibujó mapas para Arlong y al mismo tiempo se convirtió en una ladrona, robando a los piratas. Arriesgó su vida a sabiendas para pagar el rescate declarado por Arlong. Solo que ella no sabía que Arlong no tenía ninguna intención de cumplir su promesa con Nami desde el principio. Alexander tuvo que reclutar, no importa qué. Por esa razón, debe aumentar rápidamente su fuerza y la de Robin, no porque los piratas de Arlong sean fuertes, sino porque ir del West Blue al East Blue es demasiado difícil para los piratas. Alexander quiere envolver toda la nave en un campo electromagnético y volar sobre la montaña inversa, pero no se atreve a hacerlo ahora. La montaña inversa es tan alta que necesitará un gran control para volar a esa altitud y también necesitaban reabastecerse de alimentos en preparación para el largo viaje. Cano Country es el lugar perfecto para esto. Con las habilidades de recopilación de inteligencia de Robin, encontrarán fácilmente el paradero de los piratas alrededor del país Cano y cobrarán su recompensa mientras aumentan su propia fuerza. Alexander también quería averiguar el alcance de sus poderes. Esos días sus estadísticas aumentaron en 1 como resultado de su entrenamiento, considerando sus estadísticas en el momento en que luchó contra los marines y también considerando que acababa de comer la fruta del diablo, el poder debería estar en un nivel completamente nuevo en comparación con ese momento. Hablando del país Cano, una de sus familias más influyentes es la familia Qinghao liderada por Don Qinghao, un poderoso expirata y líder retirado de la armada Appo, por lo que el país tiene una relación neutral con los piratas. Siempre y cuando estos no causen ningún problema, se les permite ingresar al país. Nadie se atrevió a enfadar a Don Qinghao, al menos en el West Blue, por lo que el statu quo se mantuvo hasta el día de hoy. Mientras se dirigían a Cano Country, continuaron con su rutina diaria. Nada cambió mucho, pero hubo un evento que Alexander no quiso mencionar. Luego de tomar una ducha, no pudo resistir a admirarse en el espejo mientras hacía algunas poses tontas que recordaba de su mundo anterior. Tuvo que admitir que este cuerpo era perfecto. Mientras pensaba eso, la puerta del baño se abrió y él vio a un Robin mudo mirándolo. Se olvidó de cerrar la puerta, y ahora estaba en esta posición incómoda. El silencio continuó por algún tiempo, ninguno de los dos habló. Luego Robin cerró la puerta lentamente. Ninguno de los dos mencionó ese incidente después de eso. Hoy, la gente en el muelle principal fue testigo de un evento inusual, un barco blanco muy elegante atracado en el muelle principal. La belleza del barco era más digna de un rey que de un pirata, pero su bandera indicaba qué tipo de barco era.
Se preguntaban quién tenía un barco tan hermoso, mientras que algunas personas con planes más siniestros tenían otras ideas. En la actualidad, Alexander, con la ayuda de Robin y su fruta del diablo, que era más que capaz de manejar el barco por su cuenta, atracó el barco en una de las ciudades portuarias de Kano Country, Koala. Esta es una ciudad bonita. Alexander quedó impresionado por la ciudad de estilo chino que tenía ante sí, como la primera ciudad que ha visto desde que llegó a este mundo, no se decepcionó. Es muy animado, he estado aquí antes y no ha cambiado desde entonces. Dijo Robin, ya que ella ha estado jugando a la mancha con casi todos en el Best Blue, no es una sorpresa. Comillas, ¿qué tal si decidimos el siguiente paso mientras comemos algo? Quería experimentar la vida de la gente aquí, un buen lugar donde se puede formar con mayor precisión una imagen sobre las personas que viven en una zona determinada, es un lugar donde la gente come y bebe. Conozco un lindo lugar no muy lejos. Robin sugirió, estaba bien informada como siempre. Siguiendo la sugerencia de Robin, llegaron a un restaurante no muy lejos de su posición. Eligiendo una mesa tranquila y algo aislada, encargaron algunos platos y vino. Muchas miradas lo seguían, Robin era hábil para mezclarse con su entorno, pero Alexander no podía hacer eso porque su apariencia era demasiado llamativa, no como si quisiera mezclarse. Mientras se dirigían a la isla de Kano, habían elaborado un plan sencillo. Usarán el barco y su bajo número como cebo para los piratas mientras también persiguen a los piratas fuertes, de esta manera tendrán más enemigos contra los que luchar. Necesitaré varias horas para recopilar la información que necesitamos, también costará la mitad de nuestro vientre. Robin me explicó mientras bebía un poco de vino. Eso no es un problema, usaré ese tiempo para hacer algunas compras. Coge 700.000 Belly y mientras estás en ello compra todo lo que necesites. Nos reuniremos en el barco por la tarde. Ambos estaban en la misma situación, Alexander y Robin no tenían ropa para cambiarse ni otros artículos personales. Después de que terminaron con su comida, Alexander y Robin se separaron. Las calles le hicieron recordar las viejas películas chinas que había visto en su mundo anterior, la gente caminaba con un sentido de propósito, a diferencia del anime, no eran solo antecedentes, tenían una vida y metas. Esos últimos días, Alexander pensaba cada vez menos en su pasado y comenzó a sentir que pertenecía a este mundo, ya no intentaba recordar su vida pasada. Por encima de todo, sus interacciones con Robin fortalecieron su voluntad de volverse más fuerte, llegó a gustarle mucho esta mujer reservada, considerando su pasado estaba impresionado de que ella todavía fuera amable en su corazón, valoraba la vida, él también confiaba mucho en ella, mientras que se necesita tiempo para confiar en una persona, pero cuando seguiste su vida durante mucho tiempo, incluso si solo en el anime, tienes una gran comprensión de su carácter y valores. No quería olvidar la importancia de la vida y, por lo tanto, lo insensibiliza para matar. Matar no debe hacerse fácilmente, pero tampoco debe dudar cuando sea necesario. Tenía una meta, quería crear una fuerza fuerte y tomar bajo sus alas a todas las personas que necesitaban un lugar seguro donde la gente pensara 3 veces antes de moverse contra ellos. Para hacer eso, necesitaba una flota fuerte, de modo que nadie se atreviera a saquear e invadir sus futuros territorios. Los goles de Alexander eran grandiosos, pero acababa de dar el primer paso, le esperaba un largo camino. Caminando por las concurridas calles, Alexander fue detenido por la conmoción al costado de la carretera. Se estaba llevando a cabo una subasta de espacio abierto, muchos guardias lo custodiaban, al ver la conmoción y la emoción en los rostros de la gente, Alexander decidió acercarse y observar. Había muchos objetos expuestos, espadas, pistolas, joyas, había de todo. La multitud estaba compuesta principalmente por piratas y comerciantes, ya que la gente común no tenía la cantidad de dinero necesaria para participar. Justo cuando quería irse, se mostraba el siguiente artículo y al instante atrajo su atención. Era una niña, estaba muy sucia y flaca. Mirando a la multitud de piratas y comerciantes que pujaban por comprar a una joven soltera como si estuvieran comprando un animal, su disgusto por tal cosa se intensificó y al mismo tiempo juró destruir tales actos y a todos los que los apoyaban. En ese momento timbre misión por tiempo limitado. Salva a la esclava. Recompensas, desconocido fin capítulo 7. Capítulo 8 comillas que su sorpresa fue tal que no pudo evitar gritar en voz alta, atrayendo miradas extrañas de las personas que lo rodeaban. No esperaba esto, pero pensándolo bien, esto no era tan increíble considerando su sistema.
Después de las estadísticas de RPG y la compra, el sistema de misiones no era extraño en absoluto. ¿Qué hacer ahora? Estaba en un dilema. Realmente quería ayudar a la chica y la recompensa también era interesante, pero debía encontrar la manera de hacerlo sin crear una gran perturbación. No quería pelear contra Don Xinhao, quien había dominado el Aki a un alto nivel, tampoco lo hizo. No conozco su propio nivel de poder. Alexander reflexionó sobre esa pregunta y luego se le formó una idea en la mente: Don Xinhao no intervendrá él mismo por un asunto trivial como este y no debería estar en el área, solo tenía que pasar desapercibido y la situación no empeorará. Comillas 50.000 vientre comillas 100.000 comillas 500.000 vientre. La gente aguardaba por la pobre niña como granjeros comprando ganado. En algún momento un pirata fornido y sucio llegó al frente de la reunión de gente y ofreció 500.000 beli directamente. La gente lo miró con extrañeza, a sus ojos 300,000 beli ya estaba un poco sobrevalorado, y él apostó 500,000 beli, que estaba por encima. Mi tripulación se aburre en las travesías largas. Al ver los ojos extraños de la multitud, enseñó que lo que acababa de decir era una explicación razonable. La mirada de la gente cambió al disgusto por el pirata y a la lástima por la niña. A veces la vida puede volverse peor que la muerte, y podían imaginar qué destino le ocurriría a ella. Aún así, nadie sobrepujó al pirata, aunque sentían lástima por la chica. No les importaba lo suficiente como para hacer nada. El comerciante que vendía a la niña la arrastró por la cadena atada a un collar de hierro alrededor de su cuello. La niña no respondió al principio y el hombre tuvo que tirar con fuerza de la cadena varias veces para que la niña se moviera. Fue en ese momento. Un hombre cubierto con una capa gastada con una capucha que cubría la mitad de su rostro cayó del cielo. La fuerza de su caída fue tan fuerte que aparecieron grietas en el camino asfaltado y se generó una onda de choque arrojándose a todos al suelo. Alexander dudaba que alguna vez hubiera estado tan enojado en su vida. Al principio solo quería seguir al pirata después de que compró a la niña y luego encontrar una oportunidad para matarlo y llevarse a la niña, así que después de que compró la capa de un anciano a un precio alto, flotó hasta un tejado cercano con la intención de seguir al pirata, pero cuando vio esa escena perdió la razón, los ojos muertos de la niña mientras el comerciante tiraba de la cadena y los espectadores despreocupados viendo un espectáculo. Alexander, la sangre era como lava en sus venas, su corazón se enfrió. Un relámpago brilló y la cabeza del comerciante fue aplastada. En el momento en que el golpe de Alexander golpeó su cabeza, el fuerte relámpago liberado en el impacto convirtió su cabeza en ceniza seguido de su cuerpo que estaba carbonizado. El golpe continuó sin restricciones y golpeó el suelo creando grietas en el camino de piedra. Su habilidad de hiperfocus se activó y todo a su alrededor se volvió claro. Nubes oscuras se juntaron en el cielo y destellaron relámpagos. Combinando fuerza física y su habilidad electromagnética, Alexander se movió más rápido de lo que una persona normal podía seguir con sus ojos. En un instante estuvo al lado del pirata que luchaba por levantarse. Un puñetazo cayó sobre el estómago del pirata. No le fue mejor que el comerciante de antes, partiendo directamente desde el medio y el resto de su cuerpo no se volvió diferente al carbono. En este momento, Alexander no estaba peleando con una persona, sino solo con trozos de carne carbonizada. Antes de que su golpe pudiera tener algún impacto en el cuerpo, su rayo ya lo carboniza. Cuando los principales objetivos de su ira desaparecieron, se calmó un poco. Alexander tenía que enhebrar con cuidado ahora. Vio que los guardias estaban atónitos y no tenían intención de moverse. Al ver esto hizo un plan de escape apresurado. Un relámpago brillante salió de su cuerpo cegando a todos. Girando su cuerpo, encontró que la chica que quería salvarse desmayó por el impacto. Corriendo a su lado rompió el oxidado collar con sus propias manos y la tomó en sus brazos y luego huyó hacia el cielo. Cuando llegaron los guardias, Alejandro ya estaba lejos. En el cielo, Alexander estaba inspeccionando la ciudad en busca de un lugar aislado para aterrizar. Al poco tiempo encontró el lugar perfecto. Zambulléndose rápido hacia el suelo, no pasó mucho tiempo antes de llegar a su destino. La razón por la que eligió ese lugar no fue solo porque estaba aislado, sino también porque tenía algo. Necesitaba esconder a la chica. Un barril. Alexander vació el barril que contenía agua y con cuidado puso a la niña dentro. La niña estaba delgada, parecía que no había comido bien durante varios días. Alejandro tiró su capa y rasgó un trozo de tela que cubría su cabeza como un pañuelo, luego se quitó el abrigo y cubrió a la niña con él. Ahora parecía un trabajador normal. Por último puso la tapa del barril.
retrocedió y quitó el grifo de su costado dejando un hueco para el aire. El último paso fue poner el cañón en su hombro. Comportándose como un trabajador ocupado, comenzó a caminar hacia el muelle principal donde estaba su barco. De camino al muelle había muchos guardias corriendo en todas direcciones, pero nadie miró a Alexander de nuevo. Al ver que su plan funcionaba, Alexander se sintió bastante bien consigo mismo. Esta vez tomó un gran riesgo, no quería que su aventura terminara antes de comenzar correctamente, pero no estaba dispuesto a ignorar esas cosas que sucedían frente a él. Al entrar en el muelle, un suspiro de alivio escapó de su boca, pero antes de que pudiera relajarse, se enfureció por lo que vio. Un grupo de piratas estaba en su barco, había alrededor de 5 personas comportándose como monos en un zoológico, estaban inspeccionando, tirando y empujando todo lo que podían. Uno incluso estaba golpeando la puerta de la sala de estar con un hacha, pero sus acciones fueron inútiles, ni siquiera quedó un rasguño en la puerta. Alexander corrió a su barco y antes de que los piratas pudieran reaccionar, se embarcó y colocó suavemente el cañón junto al palo mayor. «Comillas, ¿qué estás haciendo en mi barco?», preguntó con voz fría. Al escuchar sus palabras y ver su apariencia diferente a la de un trabajador barato, los piratas tenían una mueca de desprecio en sus rostros. «Comillas, ¿es este tu barco? ¿Quizás te golpeaste la cabeza en alguna parte? Mírate, ni siquiera puedes permitirte comprar una balsa». Al escuchar sus palabras, las venas de la frente de Alexander se hincharon, no estaba de buen humor para empezar y esos tipos no lo mejoraron. Decidiendo no perder más palabras con los idiotas, Alexander caminó tranquilamente hacia el tipo que acababa de hablar. «¿Comillas qué? ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?». Al ver a Alexander venir hacia sí mismo, el pirata tenía una sonrisa divertida en su rostro, claramente no puso un mero trabajador en sus ojos. Tomando la espada de su cintura, se preparó para darle una lección a Alejandro, pero antes de que pudiera reaccionar, fue agarrado por el cuello y arrojado al mar. La gente en la cubierta se sorprendió una vez más por una escena inusual. Varios hombres tomaron vuelo del barco blanco solo para caer en el mar. Luego de tirar la basura, Alexander tomó el barril con la niña dentro de la sala de estar, allí limpió a la niña y trató sus moretones. La marca roja alrededor de su cuello creada por la fricción del collar oxidado fue la más severa pero no peligrosa para ella vida. En cuanto a por qué no mató a esos piratas, eso fue simple. Si es solo una pelea, a los guardias no les importará, pero si se trata de matar, entonces se metería en problemas. Al mirar a la niña que no parecía mayor de 15 años, Alexander una vez más se enteró de la dureza de este mundo. Alexander tuvo que esperar a Robin, no era apropiado que él lavara a la niña, cosas como esta era mejor dejarlas en manos de otra mujer. Pensando en cómo explicarle esto a Robin, tenía dolor de cabeza, causó problemas en el momento en que se separaron, pero no se arrepintió. Incluso si el sistema no le hubiera dado una misión, todavía habría ayudado a la chica. Era mejor dejar de pensar en esto. Robin lo entenderá, y no tenía que preocuparse por eso. Ahora era el momento de verificar sus recompensas. Con un pensamiento, aparecieron pantallas en su mente. Timbre: resultado del combate: 1x comerciante malvado, 1x pirata, 1.000.000 recompensas 6 gemas, 1 gemas 40 XP. Resultado del combate: 1x pirata, recompensas 2 gemas 10 XP. Elevar al mismo nivel 1 más todas las estadísticas más 3 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por alcanzar el nivel 5. Se cumplen uno de 2 requisitos para desbloquear una nueva función del sistema. Misión completada: salva a